un episodio más de su programa favorito, Lumière, Soma y Debates. Hoy es una noche lluviosa, qué agusticidad, como dicen por ahí, con esta lluviecita tan ricolina y con estos invitados tan especiales, ¿no? Que lejos de ser invitados, pues son parte de este programa, ¿no? Y pues tenemos como siempre a nuestro querido Don Fermes. Salude a su público, señor Fermes. Tiene ahí un gato. Hola, así es, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos escuchen, que nos vean. Yo soy el señor Fermes y el día de hoy, pues estamos aquí con ustedes. Excelente. Y pues como siempre también nos acompaña nuestro querido maestro en ciencias de las artes sensuales, el doctor don Esteban. Saluda a su querido público, señor Esteban. Buenas noches, bandita sonidera, bandita caguamera. Esa es la bandita que se aprecia. Y pues bueno, estamos aquí acabando de ver otra gran película que pues fue sorpresa. De último momento supimos de qué se trataba y qué buena sorpresa. Y pues en esta ocasión fue esa oportunidad pues de nuestro querido Fermes de poner la película y pues usted nos metió en esto, usted nos saca y pues denos una pequeña introducción, ¿no? Por favor. Claro que sí, mi queridísimo Soma. Bueno, el día de hoy trajimos ante ustedes Ánimas Trujano. Ánimas Trujano es una película de 1962, dirigida por Ismael Rodríguez, protagonizada em, por, por Toshiro Mifune, un, un actor japonés, el actor fetiche por excelencia de Akira Kurosawa, em, que se caracteriza en esta ocasión como un indígena oaxaqueño cuya máxima ambición en la vida es convertirse en el mayordomo del pueblo y con ello ganarse el respeto de su gente. Bien, tres cosas que hay que resaltar de esta película, aparte de la fotografía llevada a cabo por el señor Gabriel Figueroa, eh, que si no les suena, les recomiendo que vean Macario. Y enlazado con esta primera mención, Gabriel Figueroa también trabajó, reitero, en Macario. Y Macario fue la primera película mexicana en ser nominada al Oscar allá por 1961. Eh, Aquí en este programa no consideramos a los Oscars como una medida de validez, sin embargo es importante reconocer que, que para la época que del otro lado perdón, del otro lado de la frontera, ya estaba diciendo del charco, que del otro lado de la frontera, el hecho de que reconocieran a una película mexicana para una estatuilla de ese estilo, ya era bastante. La película comienza con un cuadro costumbrista que se hilvana con, primero, un hijo enfermo en una comunidad indígena. Este hijo enfermo está recostado sobre un petate y tenemos todos los elementos típicos, clásicos de una escena de pueblo, básicamente. El padre ahí con el hijo mientras está bebiendo y la madre reclamándole por qué rayos no lo llevó al doctor. Em, Justamente vamos viendo que Ánimas Trujano está más preocupado por una cuestión de superstición que de uso de la lógica. En esta primera secuencia vemos justamente un cuadro en donde Ánimas Trujano, que es el nombre de nuestro protagonista, reitero, interpretado por Toshiro Mifune, cree más en la idea de la magia, de un poco la superstición, si se le quiere llamar de alguna forma, que en decisiones que pudieran ser un poco más lógicas, que se resumen en una frase que le dice a su mujer cuando ella le pregunta por qué no lo llevó al doctor. Porque, o si Dios quiere que se muera, se va a morir.
Entonces, eso resuma mucho, mucho de lo que va a ir representando justamente Ánimas Trujano a lo largo de la película. Em, Él, dentro de toda esta situación, lleva, llega al final de la vida del niño y evidentemente hay un velorio. Y si hay algo que caracteriza a los mexicanos es que los velorios, las reuniones a veces sirven de pretexto para comenzar a armar una fiesta. Entonces, aquí ocurre algo muy, muy singular porque Ánimas es pobre, muy, muy pobre. Pero justamente por eso uno de sus vecinos, diagonal compadre, le termina prestando su casa, le termina prestando el espacio para que haga la velación de su hijo. Y en vez de mostrarse adolorido, triste por la muerte de su hijo, decide emborracharse y bailar, y poner a bailar a su esposa en una secuencia que no tiene desperdicio. Su esposa es interpretada por Columba Domínguez, una actriz mexicana de la época del cine de oro. Y justamente aquí tenemos esta secuencia en donde él obliga a su esposa a bailar y a sonreír, diciéndole, rápido, sonríe, baila, ¿qué van a pensar de nosotros? Eh, Más adelante agarraremos carnita sobre esa secuencia, pero a raíz de todo esto también aparece eh, lo que vamos a llamar el antagonista, en el sentido más clásico de la palabra. El antagonista de Ánimas Trujano es otro personaje, otro miembro de la comunidad llamado Tadeo. Tadeo tiene una rivalidad con Ánimas Trujano que es unidireccional, porque Tadeo no se siente intimidado por Ánimas, pero Ánimas sí. Esta rivalidad va mucho sobre justamente el haber ganado el puesto de ser mayordomo en el pueblo. Justo aquí tenemos un uso del narrador que nos ayuda a entender todo este cuadro costumbrista que también nos pinta Ánimas Trujano, y uno no puede evitar darse cuenta que está muy bien retratado mucho de la idiosincrasia de la época. Les recuerdo, esta película es de 1962 y justamente tenemos esta rivalidad con Tadeo y el hecho de que Ánimas, perdiendo los estribos por completo, dejando de lado que es el funeral de su hijo, confronta a Tadeo y casi lo mata. Tadeo, por cierto, es interpretado en esta película por Antonio Aguilar, sí, el cantante, en uno de sus primeros papeles. Y justamente como continuación de esto, pues vemos que Ánimas es un borracho, mujeriego, parrandero, es la suma de todos los vicios. Nos lo pintan en ese momento como la suma de todos los vicios. No quiero arruinar realmente la parte de la trama, describiendo detalle a detalle cada escena, porque realmente es una película que yo recomiendo para ver. Pero justo me voy a saltar hasta una parte en donde él llega a un prostíbulo y la mujer de la vida galante le niega sus servicios porque no tiene dinero. Y el humillado se va a su casa y solo vemos un plano de sus pies, quitándose la chancleta y escuchando un diálogo de: mírame a los ojos, ahora que aprovecha que ahora tengo ganas. Corte a oscuro, al día siguiente ya amanece y tenemos a Ánimas tendido sobre un petate, con el torso desnudo, mientras su esposa se está arreglando para irse a trabajar, y él haciendo haciendo poses muy sugerentes que en ese momento pues son un poco cómicas, creo que sirven un poco como alivio cómico. Y
De ahí, pues nos vamos directamente a una mujer que está buscando siempre complacer a su marido, ayudarlo, porque es una buena mujer. Le deja, de hecho, una moneda como sutilmente escondida para que él la vea, para que él vaya y apueste. Y lo primero que hace es justamente va y apuesta con un vendedor ambulante en antes de entrar a una tienda supongo que es una tienda de raya, pero es una tienda. El punto es que allí él les desprecia, comienza a apostar lanzando volados y logra ganar hasta que el sujeto le dice, ¿sabes qué? Ya, adiós, lárgate. Y él se va a apostar contra el señor de la tienda con a la mayor y a la menor usando una baraja. Aquí volvemos a ver nuevamente este elemento de superstición por parte de Ánimas Trujano al decir, este es el as de oros, le cayó agua bendita, con este voy a ganar. Comienzan a jugar, comienzan a barajear y él saca una carta y dice, a ver, gánale. Juega el tendero y le saca el as de oros, el famoso as de oros que él que él según había bendecido, y termina con un, ay, ahora voy a tener que buscar otra magia, esto no sirve. De ahí tenemos justamente como poco a poco, ay, perdón, la esposa también tiene como su escena en donde ella se muestra como una madre típica mexicana, una madre gentil, una madre amorosa, que está al pendiente de sus hijos, de su marido, y en algún momento están trabajando en el campo y Ánima se enoja y comienza a golpear a sus hijos, mostrando que no solamente es un flojo, borracho, supersticioso y vividor, sino que también es violento. Otra vez. Y utiliza una frase muy, muy peculiar que también está arraigado. Si nos escuchan de otros países, díganos, por favor, si no les ha ocurrido que ocurre esta famosa frase, yo les pego porque los quiero. Yo les pego porque los quiero más. A partir de ahí comienzan a haber una serie de enredos en donde Ánimas termina trabajando en una mezcalera, se dedica a hacer toda esta parte del agave en las tajonas, y justamente aquí ocurre un elemento que más adelante va a ser muy importante, porque una de las hijas de Ánimas va a trabajar con él y el hijo del patrón aparece, gran letrero de cliché, comienza a seducir a la campesina. A partir de aquí, Ánimas se emborracha con los mezcales que debería de estar cultivando. De hecho, el patrón, el mayor, lo encuentra tirado borracho. Y él se justifica diciendo que es pura insolación. Sí, claro. Pero Ánimas en su borrachera se levanta y encuentra a su hija en un acto carnal con el hijo del patrón y comienza a atacarlos con un trinche de estos para quitar paja, para remover paja y todo este gabazo de la tala del agave. A partir de esta relación, bueno, de esta situación, perdón, Ánimas termina en prisión por prácticamente un año. Y 2, nace un niño. Este niño va a ser muy importante más adelante, porque Ánimas, al quedar condenado por un año, después de que su esposa se encargó de recolectar firmas que avalaban que es un buen hombre, y llevadas ante el señor Justicia, justamente logran reducirle la condena a un año. Y le ponen de fianza 1,500 pesos. Uf, una fortuna para la época. Ya para continuar con esto,
vemos una secuencia en donde la esposa y los hijos se dedican a juntar dinero y uno pensaría que van a juntar los 1,500 pesos para sacar a ánimas de la cárcel y giro. No es así. Ellos decidieron comprar un fragmento de terreno, pero él, en cuanto sale, lo primero que hace es reclamarle a la esposa por qué demonios no lo sacó. Y va y vende el terreno, recupera el dinero y dice, aquí tu odio me dejó allá adentro, me llevo mi odio. Y se lleva el dinero. Y lo primero que hace es irse con esta prostituta, a la que, por cierto, no sé si lo mencioné, le dicen la Catarina. De todo esto, Animas comienza una espiral justa, reitero, de vicios. Nos muestran un lado em, muy humano, pero muy humano negativamente hablando, con todos los vicios que puede haber, habidos y por haber, encarnados en Animas. Y de ahí justamente viene el hecho de que él es un apostador, decide ir a los gallos y en los gallos se encuentra nuevamente a Tadeo. Y Tadeo le puede mucho que la Catarina esté con Ánimas a partir de este dinero que ha juntado. Ánimas ha logrado ganar bastante dinero siguiendo apostando, pero cuando se enfrenta a Tadeo lo pierde todo. Y dentro de su furia comienza una serie de blasfemias contra Dios. eh, Tiene un momento muy interesante con un pajarito que previamente le había dicho que iba a ganar, de estos pajaritos que son típicos en las ferias mexicanas, que saca un papelito de adivinación y él le dice, ¿crees que tienes mala suerte? Yo te voy a mostrar la mala suerte. Y cuando se muestra por fin que lo va a liberar porque se siente conmovido, porque él mismo dice, es que yo no soy mal, anda, vuela. Lo avienta y resulta que el pájaro está muerto. Entonces es una secuencia sin desperdicio en 2 minutos que proyectan toda la frustración, toda la parte humana que puede tener Animas por este lado. Sin embargo, después de esto, comienza justamente con no, voy a hacer un pacto con el diablo, porque ni Dios me quiere. Y bueno, pues ya de aquí me voy a saltar a un elemento, hace el famoso pacto con el diablo, parece que no funciona, pero llega el abuelo de su nieto. Este abuelo de su nieto justamente viene a ofrecerle a Ánimas dinero por su nieto, mucho dinero. Y con eso, Ánimas logra su cometido, hacerse mayordomo del pueblo. Pero todo el mundo lo ignora, todo el mundo lo mira con reprobación. Y realmente los últimos 30 minutos de la película son una secuencia que no tiene desperdicio en el sentido de que se muestra todo un panorama, recapitula perfectamente todo lo que pasa con Ánimas, con su humanidad y con el pueblo en sí. Y bueno, no les voy a arruinar todavía el final. No cuenta como spoiler porque la película tiene 60 años, entonces, pero si no la han visto, en serio, véanla. Y nada más les quiero hacer un último comentario. Toshiro Mifune no hablaba español, sin embargo, se aprendió los diálogos fonéticamente. Aquí en México, un actor de doblaje llamado Narciso Busquets, actor de doblaje famosísimo por haber dado la voz del Rey Randor de la serie He-Man, se encargó de doblar a Toshiro Mifune. Toshiro Mifune no se ofendió, él al contrario lo tomó bastante bien y si ustedes ven la película, en serio, no van a pensar que no hay doblaje, porque de verdad entre la perfecta adaptación de los labios, los movimientos de los diálogos que tuvo Toshiro Mifune,
y el gran trabajo que se hizo por parte del doblador, tenemos una película que en ese sentido no tiene pérdida alguna. Pero bueno, aquí termino esta parte de mi participación, valga la redundancia, y cedo el micrófono a mis queridísimos Soma y Esteban. ¿Qué les pareció esta película? Excelente. Bueno, ok. Sí, adelante. Adelante, nuestro querido Fermes. Esteban. ¿Cómo se llama? Esteban, perdón. Soy malísimo para los nombres. ¿Qué pasó? Adelante. Pues fíjate que a mí esta película me parece que es si la tuviera que resumir, es el retrato de este personaje. Yo creo que gran parte del tiempo de la película es exposición de que conozcamos a Animas Trujano, ¿no? ¿Quién es Animas Trujano? Pues es un supersticioso, bebedor, violento, etcétera, etcétera. Toda la serie de vicios, ¿no? Es como el mal encarnado. Y mucho tiempo de la película se toma mucho tiempo para retratarnos a este personaje. De tal forma que podríamos decir que hasta cierto punto es el retrato de este sujeto, que su única aspiración en la vida es ser el mayordomo. Y que me parece que el personaje de cierta forma tiene la creencia que cuando sea mayordomo todo el mundo va a respetarlo y todos sus problemas van a solucionarse, ¿no? Algo que me parece es que igual que la película como que reafirma mucho es el papel de su superstición, que el sujeto piensa que va a enriquecerse de la noche a la mañana, ¿no? Como un designo de Dios, como si su destino fuera inevitablemente convertirse en un hombre rico. Pero pues bueno, la película se encarga de ver que su propia ambición, su propia codicia es lo que lo condena. Y algo que a mí me parece muy interesante es el contraste con el personaje de la esposa, ¿no? Como que son opuestos, en el sentido que la esposa es buena, trabajadora, comprensiva, y este sujeto es violento y todo, ¿no? Esa contrapuesto de personajes a mí me pareció como interesante, ¿no? Y bueno, Animas Trujano, pues, es, aparte de ser este sujeto como, pues sí, despreciable, ¿no? Lo pintan como un miserable, como un auténtico miserable. Y aparte que es codicioso, muy, muy codicioso, como que su mundo gira en torno a su codicia y hacia él, como que el personaje no tiene consideración por nadie más que por sí mismo. Entonces, yo pienso, o les podría decir que esta película es el retrato de Animas Trujano. La historia en realidad a mí me parece que es como bastante corta y simple, y se desarrolla en lo último de la película. Digamos que todo el demás tiempo yo considero que es como una exposición sobre este personaje, cómo piensa, cómo ve el mundo y su relación con los otros personajes, pero no tal cual una historia, digamos, en rigor, sino que es hasta el punto en el que ya consigue como ser mayordomo, entendiéndose mayordomo como persona que provee en una fiesta religiosa, en una procesión religiosa. Es un título, digamos, de mucha importancia y por eso él lo desea, porque él quiere esa importancia y él piensa que merece esa importancia. Entonces, es hasta el último tramo de la película que siento yo que como que la historia empieza como a... Bueno, no es que empiece, sino que más bien se precipita en el último tramo de la película la historia. Pero no sé usted qué opine, señor Somar. Bueno, yo no me llamo Tomás. No sé por qué te entendí, Tomás. Pues, No. pues es bien como mencionan ustedes, ¿no? Más que parecer como... difiere un poco de las películas que hemos visto hasta este momento, porque esta película en particular va de un momento, del cual hay 3 elementos que son importantes. Uno es el personaje de Animas. Bueno, hay varios elementos que son importantes, pero hay situaciones que son las más relevantes. En este caso es el principio, con
con el narrador que me viene a perseguir como diciendo, ¿cómo te atreves a decir que los narradores no son comunes en el cine? Aquí está esta película, otra película más donde hay un narrador. Y bueno, está bien muchachos, lo acepto. Soy un ignorante, no sabía que había tantos narradores en el cine. Bueno, pero en este caso, bueno, a mí, pues el narrador se encarga de explicar lo que es la cuestión de la mayordomía, que es como un cargo que se le da a un personaje del pueblo que con cierta autoridad económica y moral con la población, porque supuestamente no cualquiera que tenga dinero o posesiones puede aspirar a la mayordomía, ¿no? Incluso lo mencionan en una de las escenas cuando ya le asignan la mayordomía a este personaje que es Animas, y van los que fueron mayordomos antes, en este ritual de reconocimiento como mayordomo. Y entonces, pues él los rechaza y les dice, bueno, pues váyanse, yo voy a ser el primer mayordomo que haga todo a mi manera, ¿no? Pero y ellos le responden, pero pues es que la tradición nos dice que nosotros tenemos que ayudar al mayordomo, ¿no? Aquí tenemos los cohetes y los demás con lo que te vamos a ayudar. Y dicen, no, pues yo me valgo por mí mismo, yo voy a ser el primer mayordomo que hago lo que quiero. Entonces ellos se voltean y dicen, ya que se van despedidos por este sujeto, en voz baja, hablando entre ellos, dicen, pues cómo es que el padre o el sacerdote, creo que es un ministro, me parece, si no mal recuerdo, sí, cómo es que el ministro le dio la mayordomía a este personaje, ¿no? Que es mala persona. Y ellos dicen, no, pues es que seguramente el padre pensaba que así se iba a volver buena persona. Y, eso es importante para la trama, ¿no? El otro momento que es crucial, es el embarazo de una de sus hijas. Y que da a luz a su nieto de Animas. Y es de los y el final, cuando finalmente consigue la mayordomía. Son los tres sucesos que dentro de la historia marcan y ponen el hincapié de cuál es la historia. Se podría decir que a grandes rasgos se podría resumir así la historia, ¿no? Hay un sujeto que desea la mayordomía por el reconocimiento de sí mismo, reconocimiento que no puede obtener de sus más allegados, y al final lo consigue, pero al final descubre que no es lo que quería. O sea, no obtiene lo que quería finalmente, que era el reconocimiento de sus allegados. Entonces, la historia va más bien como de la película en sí, de lo que recaba más es en construir este personaje de Animas, que te van mostrando qué clase de ser humano es. Como ya habían mencionado ustedes, al principio se ve que es una persona, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Supersticiosa. No es una persona religiosa, ¿no? Y esto te lo marca mucho la película, porque te dan escenas en donde están diciendo, ay, Padre Nuestro, y que estás en el cielo, señor brujo, cure a mi hijo, ¿no? Entonces es como chocante, ¿no? Esta idiosincrasia de la cristiandad y de la brujería. Siempre están como en constante lucha dentro de la película. Entonces es como que te quieren mostrar esta idea de que Animas, por lo único que llegase a rezar alguna vez en su vida es para obtener un favor. Por lo que tiene un santito es porque él cree que ese santito es como una especie de amuleto que le va a ayudar a salir de la cárcel. Entonces yo pienso que más o menos por ahí la película. La película como que te quiere mostrar esta idea de que ser religioso no es lo mismo a ser supersticioso. Como las señoras que leen el horóscopo y al rato se van a rezar un Padre Nuestro, ¿no? Es con la misma intención. O sea, van y leen el horóscopo y el Padre Nuestro es para que se cumpla lo que dice el horóscopo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí la película, pienso yo. No sé ustedes qué opinen acerca de este punto. Aquí, quiero pues comentar que efectivamente vemos la construcción de un retrato y un retrato marcado por el costumbrismo, por la dinámica de la época,
por el lugar, el contexto. El lugar es importante, es un sujeto tácito, es un personaje más de esta fábula. Porque al final de cuentas creo que el desenlace termina siendo justo una fábula de un poco esta búsqueda de identidad, porque Anima se busca a sí mismo. O sea, busca sentir que justamente lo dice, que cuando él sea nombrado mayordomo se va a volver alguien importante. Él también muestra mucho de su naturaleza humana, como alguien, pues básicamente corrupto y corruptor. Porque hay una escena en donde se está comenzando a embriagar y su hijo, acto seguido, también llega y dice, miren, ya voy a ser un hombre, y muestra un escueto pelo en pecho, literalmente un vello, eh, y comienza a tomar mezcal, y llega su madre y le da un cachetadón de aquellos que, que a lo que Ánimas, en vez de decir, ¿sabes qué? Tienes razón, la acabo de regar, dice, échame a mí la culpa. Échame a mí la culpa de que yo le estoy mostrando le estoy dando este ejemplo. Y al final justamente tenemos esta reflexión un poco, un tanto en la redención, un tanto en la naturaleza humana y un tanto en el papel de las tradiciones, porque él rompe continuamente los pactos que establece. De hecho, yo de las veces que llega a hacer alguna promesa, yo nunca veo que la cumpla. Y de hecho, hasta cierto punto el final se vuelve, te lo deja ligeramente ambiguo. Em, yo quiero pensar, porque apela a esta bondad intrínseca que pudiera tener una persona como él, porque sí, eso básicamente está marcado como el mal encarnado. Él incluso llega nuevamente a mostrar este lado de superstición, y de nula religiosidad, al grado de que trata de invocar al diablo en una iglesia y ofreciendo romper un crucifijo que tiene. Cuando llega un brujo y le dice, ¿sabes qué? Ve a tal lugar. La verdad es que en ese momento, reitero, siempre da esta impresión de ser continuamente supersticioso, incluso cuando todo apunta que va a ir todo mal. Él dice, no, yo confío en el poder de la magia, necesito un hechizo más poderoso. Eh, hace lo del ritual y llega... es meramente circunstancial la aparición del enviado de Satanás, como él le llama, pero vuelve a marcar esta necesidad que él tiene de ser validado por sus iguales. Él siente que él está mostrando, desde un punto de vista antropológico, él lo que busca es la validación y la aceptación en su gremio mediante un ritual. Este ritual, pues básicamente es esta aceptación de la de ser mayordomo. Perdón, no puedo pronunciar esa palabra, no sé por qué. Pero aquí, una cuestión que me gustaría aclarar. Cuando lo meten a la cárcel, le dicen que va a ser 1 año. Pero después sale antes. Pero no sé por qué. Ustedes, bueno, yo no recuerdo por qué lo dejaron salir antes. ¿Ustedes recuerdan por qué? O sea, según yo, con lo que te cuenta la historia, no lo dejan salir antes. Según yo, sí cumple su condena, porque cuando va a reclamarle a su mujer que compró el terreno y no pagó su fianza, le dijo, pues ya no iba a pagar tu fianza porque ya nada más te restaba 1 mes. Como que dan a entender como que sí se aventó el año. O sea, que no le redujeron la condena. Bueno, no sé, yo pensé que yo había entendido que lo habían dejado salir antes, precisamente por esta escena que dice, ya nada más te faltaba 1 mes. Entonces también es como que llega de repente a la casa y por lo que se muestra, pues la mujer sí está como muy atenta de su marido, incluso le lleva su vicio a la cárcel. Y se me hace raro que ella no fuera al día que lo iban a liberar de la cárcel
y de repente llegar a la casa, ¿no? Y así sorpresivamente. Por eso pienso que lo dejaron salir antes. No sé, a lo mejor estoy entendiendo mal. Puede que a lo mejor hayas tenido ahí una elipsis, porque sí, justamente el espacio que bueno, el tiempo que nos muestran, pues si te das cuenta incluso en el tamaño en el tamaño del bebé, del nieto de Ánimas, te das cuenta que ya es un bebé relativamente grande. Si échale en los 9 meses, más unos 3 4, yo creo que sí es un poco congruente con O pensar la con que cantidad de dinero, porque hacen ver como que 1,500 pesos es mucho dinero. Entonces, Ujú. es como que se tardaron mucho en adquirir todo ese dinero. Y lo que decía Fermes, ¿no? La edad del bebé, que ya se ve como grandecito, y la cantidad de dinero, y el diálogo de que solo le faltaba un mes, digamos que esos elementos me llevan a pensar de que sí se aventó la condena entera. Ok. Sí, es que yo había entendido entonces mal, que lo habían dejado salir antes. Sí, a Ajá. lo mejor la confusión viene porque hace el intercambio de la piedra mágica de su compañero de celda a cambio de su Ujú. cobija. Eh, es mu- y el, Sí, y es el que eso hecho de era que lo que esta quería piedra. abordar, porque si lo dejaron salir antes y él había hecho este intercambio de la piedra mágica que era un imán, simple y sencillamente, este, entonces, pues sí tenía como estos rituales, sí tenía como este elemento mágico la película, pero entonces si no salió antes, pues entonces no tiene sentido. Ninguno de los elementos mágicos que pasan aquí en la película se cumple, ¿no? Y yo iba más por la cuestión del final, ¿no? Del gallo de oro, que es otra película y un libro que a mí sí me gustó. Pero fíjate que yo creo que como que se reservaron como esta coincidencia de que lo que pide Animas se cumple como al final. O sea, me parece que la escena donde cambia el imán por la cobija está como Ujú, al servicio de lo que mencionabas, de que es diferente que alguien sea como religioso a supersticioso. O sea, ujú, como que te dan a entender con esa escena de que Animas está, digamos, dispuesto a vender sus principios morales o los que tenga, ujú. incluso quita el santo, ¿no? Y pone la piedra. Sí, Y eso también se ve reforzado en la escena donde va el patrón a comprarle al nieto, ¿no? Que le dice, ujú, ve a tus hijos, ¿quieres que sean como él? Y el ánima es bien, como primero como que se ofende, ¿no? Pero después ujú. como lo que decía es el dinero, sí, ¿quieres que sean como yo? Como Sí, que, o sea, Ánimas es un personaje, en ese punto es raro, ¿no? Porque al parecer tiene la firme convicción de que él es lo máximo, de que él está predestinado a hacer pues no sé, lo máximo, ¿no? Y que Grande. cuando le va mal es por la culpa de los otros que no lo respetan y así, ¿no? Pero sí, ahí sí, como sí. que se me hizo como extraño que al patrón lo expusiera así, ¿no? Es un borracho, es un flojo y no quieres que tu nieto sea así como él y él muy de acuerdo, ¿no? Ajá. Ya, Sí, sí, sí. como que con esa escena y con la del imán, cuando quita el santo, como que te dan a entender que como que Anima se vende muy fácil, ¿no? Sí, O sea, sí, sí, como sí, que comprendo. es un, Sí, yo es lo un que... sujeto, es un Ajá. miserable, no tiene escrúpulos para nada, ¿no? No tiene principios para nada, ¿no? Ni siquiera para su propia superstición. Pero bueno, yo nada más quería, pues como lo que estaba mencionando Fermes era la cuestión de la superstición. Yo pensé que sí había un elemento mágico, pero parece que no en la película. Entonces, perdón que te interrumpiera, pero solo quería aclarar eso, Fermes. No te preocupes. Justamente, pues sí, o sea, al final de cuentas tenemos como a un individuo que literalmente vendería a su nieto por varo. Y que de hecho lo hace, demostrando que realmente no tiene calidad humana en ese sentido. Em, eh, Incluso en esta secuencia final, que es reitero, yo veo a esta película como una fábula. En esta secuencia final, él hasta cuando quiere hacer algo que puede ser medianamente bueno, el pueblo entero lo reprueba y le dice, maldito fantoche, aún en este momento quiere ser el centro de atención. Y justo tenemos, eh, hay un continuo sentimiento de rechazo hacia Ánimas, pero justificado.
no es como que él no se haya ganado a pulso todo lo que le pasa, todo el rechazo que recibe del pueblo. Cuando en algún momento él tiene el dinero y le quiere apostar al dueño de la tienda, el dueño lo mira con desprecio y no se me antoja mi tienda para un niño como tú. Esta película, si la hicieran en este momento, híjole, políticamente incorrecta, censurada, acusada de apropiación cultural, ¿cómo pones a un japonés a interpretar a un oaxaqueño? Eh, Sería acusada de todos los sismos del mundo, ¿no? sí, exacto. Y los sismos malos, porque los supuestamente buenos no. Este, y bueno, yo quería comentarles una cuestión, yo creo que la película se encarga bien de construir a Animas como un mal personaje, pero también pienso que te quiere dar como atisbos de que hay bondad dentro de él en ciertas escenas, ¿no? Por ejemplo, cuando una es la que menciona Fermes con el canario, ¿no? Que es la más clara de todas, que cuando va lo roba después de que pierde mucho dinero en las peleas de gallos, que fue su gran golpe perdido, y por confiar en este pronóstico de los canarios, ¿no? Que muy bonitos los canarios, por cierto. A mí me encantan esas cosas bobas. Y se lo roba y lo aprieta, ¿no? En su mano y empieza a hablar y a tener este monólogo con el canario y muere, ¿no? Y dice, bueno, al final yo no soy malo, te voy a dejar, ¿no? Y como decía Fermes. Y otro también es cuando están en esta mezcalera y están trabajando y lo degradan a jalador de burros porque no puede hacer de gimador. Entonces, pues ya que lo degradan a jalar los burros, pues termina trabajando junto con su hijo y quiere acercarse como de cierta forma con su hijo y le dice una pequeña broma, ¿no? Le dice, ¿cómo es que esto que es tan dulce puede terminar en un licor tan amargo, ¿no? Y el hijo se le queda viendo como diciendo, ¿eres tonto, papá? ¿Qué clase de broma tan estúpida acabas de hacer, ¿no? Y ahí como que sientes un poco de humanidad en este personaje, ¿no? Lástima, yo sentí lástima por ese personaje en esta escena, ni su hijo lo respeta tantito, ¿no? Y hay otra, cuando, bueno, hay varias así escenas en las que se quiere mostrar como esta bondad interna de Animas, no sé, como que quiere dar a entender. Yo en esta película como que lo que entendí es que no hay malo que sea tan malo, ¿no? Hay un momento de redención para todos, ¿no? No sé si ustedes piensan como que algo parecido o diferente. No, de hecho, yo creo que es parte de la interacción de la naturaleza humana. O sea, efectivamente, nadie es tan malo como lo pintan, nadie es el diablo en persona, y aún el propio diablo se tiente el corazón en ocasiones. Eh, y también hay justamente esta secuencia final. Vemos que la madre tampoco, que la esposa de Ánimas tampoco es tan buena porque incurre en el máximo crimen de arrebatarle la vida a otra persona. Entonces es Sí, tienes como, razón. entonces va muy acorde incluso con el ritmo, o con el ritmo y con el círculo perdón, con el contexto de la película, de aterrizar mucho de la naturaleza humana, eh, porque incluso también vemos que no solo es bueno por pequeños momentos, sino que también se muestra frustrado. Ese enfoque cuando tratas de hacer el pacto con el diablo, en donde ni siquiera el diablo se aparece, se siente hasta menospreciado por el más inmundo ser de la creación. eh, eh, se- Ese enfoque que tiene se quiebra, se muestra en su lado más vulnerable, él todo un macho golpeador, perdón, un macho, es, se, se muestra frágil, se muestra necesitado de afecto. No sé aquí qué quiera comentar es el queridísimo don Esteban. Sí, ¿no? Eso de que ni el diablo se digna a ver a este miserable, ¿no? Esa idea como que queda remarcada. Pero fíjate que el hecho de eso también como que hace como que rompa esto de que o da o quita esa impresión de que hay un elemento mágico, ¿no? O sea, en ningún momento pasa realmente algo sobrenatural. Y pero fíjate que a mí
esta parte de cuando se humaniza Ánimas Trujano, que por ejemplo en la escena del canario, a mí me da la impresión de que, o sea, es un personaje que sí siente culpas, pero hasta que es demasiado tarde, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, yo creo que Ánimas Trujano, nunca, digamos, nunca piensa, o me da la impresión que el personaje nunca se arrepiente de nada, sino es hasta que las consecuencias ya lo aplastaron. O sea, es un personaje que solamente escarmienta cuando cuando el desastre ya está encima de él. O sea, no es un personaje, digamos, que sea como reflexivo, es alguien como reactivo. Solo es hasta que ya está hasta el cuello de problemas, ya es cuando reacciona. Y pues bueno, Ajá, sí, al final sí se humaniza, sí hay una, digamos, yo creo que sí hay como, te da a entender el final, que él sí es capaz de la autorrenuncia. O sea, de como que durante toda la película, como que él se pone a sí mismo o tiene una visión distorsionada de él mismo, donde él está agrandado, ¿no? Y todos los demás son unos imbéciles porque no lo reconocen y no lo respetan. Y tiene la impresión de que el dinero es proporcional al respeto, ¿no? Si él tiene dinero, si él se convierte en el mayordomo, todo el mundo lo va a respetar. Pero ahí se da cuenta como que el problema no es ser o no ser mayordomo, sino que el problema es él. Esa escena donde como que ya tiene ese arranque final donde llama la atención de todo el pueblo y dice, ustedes me desprecian, todo es la culpa de Ánimas Trujano, ¿no? Como que todo, yo soy el culpable de todo. Y justo eso es previo a la renuncia de sí mismo, ¿no? Cuando él se adjudica el crimen de su esposa, que también, como bien dices, al final ese es un final que no te esperas, ¿no? Porque durante toda la película la esposa tiene un papel pasivo, o sea, es como, bueno, no, realmente no es pasivo porque sí es bastante activa cuando meten ánimas a la cárcel y ella es la que es como que se encarga de recolectar el dinero, pero es un personaje que es como, que es benevolente, y es pacífico y y pues está dotado de varias virtudes y que incurre en eso como que sí es como sorprendente y más la autorrenuncia de Ánimas, ¿no? Que es al final pues yo creo que su intento de redención, que es cuando incluso él sabe que su voluntad es débil, porque en la escena final cuando va con su compadre así, ay, más despacio, no, casi, antes de que me arrepiente, no, lléveme ante la justicia antes de que me arrepienta, ¿no? Entonces eso pues, pasa lo que tú nos dices, que al final muestra que a lo mejor no eran tan malo, ni la esposa tan buena, eso a mí me parece una forma muy buena de ver esta película. sí, es cierto, yo no había pensado lo de la esposa de, como dice Fermes, ¿no? Que hasta que lo dijo Fermes, yo recabé en esa idea, ¿no? Toda la película te la muestran como una santa. Ella sabe leer, se levanta temprano. Por ella es que van a buscar trabajo a la mezcalera. Bueno, su hijo es el que quiere trabajo, pero ella es la que va a arriesgarse, ¿no? A hablar con el marido para que este vago por lo menos haga algo en su vida y se pongan a trabajar, ¿no? Ella es la que junta el dinero para sacarlo de la cárcel. Ella es la que, bueno, hace estas actividades y realmente ella es la como que trata de corregir y enseñar a sus hijos, es la que cuida a su nieto que fue abandonado, ella es la que le da consejos a su hija que al principio iba a tener un noviazgo con un hombre igual que su esposo, que al final resultó ser más responsable que este niño era mal visto y al final fue una buena persona, ¿no? Y, porque incluso aceptó a la novia con el hijo de otro, ¿no? Y entonces yo creo que esta película habla mucho de redenciones, ¿no? Y este personaje de la esposa no lo había recabado, como al final se termina manchando, ¿no? Después de ser pisoteada, golpeada, incluso ultrajada, al final, alguien que tú dices, esta persona no va a hacer nada nunca por su vida, no va a siquiera decirle un insulto a su esposo que la maltrata tanto, al final de repente, no sé si esto sea un spoiler, bueno, no sé si se pueda considerar spoiler, tengo aquí como mis reservas, ¿por qué? Dice Fermes, y bien está dicho, ¿no?
es una película de hace más de 50 años, ¿no? De 60 años. Pero la cuestión está aquí. ¿Quién ha visto esta película después de tanto tiempo, no? Hoy en día, ¿quién la va a ver, no? Principalmente la gente joven. Entonces, y también no es como que muy conocida. Yo la verdad nunca había escuchado de esta película. Entonces no sé si probablemente, como hemos visto en películas anteriores, ¿no? Como en esta de Perfect Blue o Muerte en Venecia, que bueno, ahí sí era obvio que al final alguien se moría, ¿no? O en la de los conejos, que son películas que pues han sido muy olvidadas, ¿no? Más bien por el colectivo que por los campos especializados del cine. Entonces yo pienso que pues mucha gente no estará como tan familiarizada con estas películas y podría contarse como un spoiler si les digo el final. Y que ciertamente el final es muy impactante, pero creo que ya más o menos lo hemos esbozado hasta ahorita, entonces yo creo que ya más o menos se dan cuenta de qué pasa al final, ¿no? La esposa al final, pues, si no lo quiere ver, si no quiere saber qué es lo que va a hacer al final, corte de aquí y después le digo cuando ya termino de decir el final, ¿no? La esposa agarra una espada en un momento de furia y atraviesa a esta prostituta llamada Catarina con un espadazo. ¡Fuash! La atraviesa, la empala. Muere zorra desgraciada. Me quitaste a mi marido. Y ¡fas! Le arranca el cuchillo y se acaba el spoiler. Puedes seguir escuchando o viendo esto. Claro que si está escuchando este programa no vas a saber cuándo ponerlo. Bueno, entonces le muere la amante y aquí hay algo que es muy importante. La gente, y es algo que estaba como un poquito en desacuerdo con Esteban, que él decía, pues es que ya hasta que todos están encima de ¿cómo se llama? Ánimas, es cuando se redime. Y cuando su mundo se viene abajo es cuando se redime. Y yo pienso que no tanto, porque durante toda la película siempre el mundo se le viene encima. Todos lo critican, todos lo señalan y al final pues es más claro, ¿no? Incluso es como un juicio final, porque está caminando a través del pueblo y todos lo señalen y todos dicen, vendió a su nieto, al rato va a vender a sus hijos. ¿Qué esperamos de este personaje? Pero en sí, no es hasta que alguien que es muy puro, que es su esposa, que se podría decir que es la persona más pura durante toda la película, se ve manchada por este delito, ¿no? Y corre riesgo de, pues, que se acabe la vida de sus hijos, se acabe la vida de su esposa. No sabemos por qué motivo en este momento Ánimas decide, dado que él era alguien que maltrataba a su esposa, maltrataba a sus hijos, decide sacrificarse en un acto de redención para que en vez de que metan a la cárcel a su esposa, lo metan a él. Dado que ya varias veces antes se le cayó el mundo, solo es hasta este momento cuando decide cambiar. Y sabe que es un personaje débil. Y creo que toda la película va de esto, de mostrarte que a pesar de la violencia que muestra este personaje, es un personaje débil, que no tiene carácter, que se echa para atrás, incluso cuando es muy buena escena la del final. Yo creo que es con lo que yo más me quedo de la película, que van hacia la cárcel y lo acompaña su compadre y se empieza a echar a correr y el compadre no lo alcanza y le dice, se cansa y le dice, oiga, pero no corra tan rápido que ya me estoy cansando. Le dice, no, porque me voy a arrepentir, y ya he estado en la cárcel y no quiero arrepentirme, ¿no? Entonces él es consciente de esta debilidad. No sé ustedes qué opinan de este punto, si es por cuáles son las razones por las que al final decide sacrificarse por alguien más. Mira, en parte, aquí yo quiero hacer como dos acotaciones sobre esta parte. Justo ocurre toda esta secuencia que conlleva al ensangrentamiento de las manos por parte de su esposa, porque Ánimas está a punto de dejar todo, porque ya no tiene dinero, su familia también comienza a renegar de él, y la única persona que en ese momento le tiende la mano es
Pues la Catarina. Catarina. Y por ahí hay un refrán que le dice su compadre, el agua puerca no quita la sed. Está muy buena. Y le da otro refrán que va como de, este, los burros del mismo pelaje trotan juntos. Entonces, cuando esto va a ocurrir y ocurre el derramamiento de sangre, uff, todo mundo comienza a hablar de cómo se van a repartir lo único que le queda a Ánimas. Que creo que hasta que no los escucha es cuando toma conciencia de que lo último que le quedan son sus hijos. Cuando escucha que todo mundo, ahora sí que se andan repartiendo a sus hijos. Porque dicen, yo me quedo con el mayor, que se venga a trabajar conmigo. Y no, yo me quedo con la de en medio, porque puede que me ayude a lavar. No, yo me quedo con los más chicos, que donde comen, ya tengo otros, pero donde comen uno, comen más. Algo habrá de haber. Y entonces Animas como que recapacita y toma este momento en donde busca su redención de ahí vuelve a aplicar el échame a mí la culpa, pero esta vez buscando salvar a su esposa. Entonces, justo es esta parte de él fue corrupto y corruptor durante toda la película. Vemos a sus hijos, a su hijo el mayor, a Pedrito creo que se llama, sobornando a sus compañeros para darle ovaciones a su padre. Les da una moneda a cada uno, una vez que viva el mayordomo, que viva. Eh, Cuando le dice, ¿sabe qué, padre? Yo voy a estudiar porque quiero ser como Benito Juárez. Y él, y Ánimas orgulloso, a mandar como debe de ser. No, para, para llegar allá. O sea, es como, carajo, el muchacho está buscando superarse y tú sales con este discurso de que lo importante es tener el poder. eh, un gran poder siempre conlleva una gran responsabilidad. Entonces, entonces justo yo retomo como un poco que Ánimas como que siente todo ese remordimiento al escuchar que se van a repartir lo último que le queda, que realmente son sus hijos. Al final de cuentas, desde el punto de vista sociológico y antropológico, los hijos son una extensión de los padres y son la forma en la que rescatamos el legado, la herencia y nuestros padres siguen vivos a través de nosotros y nosotros seguiremos vivos a través de nuestros hijos. Entonces, como que también veo mucho esa idea de que a lo mejor me estoy haciendo una chaqueta mental en cuanto a que Animas busca ser inmortal en ese sentido. No sé qué opine aquí el señor Esteban. Sí, fíjate que esa escena digamos, de la renuncia a sí mismo final, o sea, yo creo que antes de ser de ser mayordomo no hubiera sido posible. O sea, yo creo que bueno, aparte, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Fermes. O sea, sí, sí, en la escena donde se están repartiendo a sus hijos, digamos, por decir algo como, digamos, que lo complemente, yo diría, además de lo que tú dices, para complementarlo, que cuando se da el quiebre, o sea, Ánimas Trujano ya es el mayordomo, pero se da cuenta de que nadie, ni aún siendo el mayordomo, pues no cambia nada, ¿no? Porque no, o sea, él sigue siendo lo mismo y todo el mundo lo ve con recelo y sabe quién es, ¿no? Entonces, cuando su esposa hace esto, yo creo que la visión que tiene Ánimas Trujano de sí mismo ya está como derrumbada. Entonces, ya se dio cuenta de que no vale ni un peso. Entonces, yo creo que como que en la balanza lo pone, ¿no? O sea, es algo que quizá igual como dices, me estoy como extralimitando de lo que vimos en pantalla, pero me da esa impresión de que en la balanza, pues Ánimas Trujano se pone a sí mismo y a su esposa. O sea, sabe que él que no vale, ya se dio cuenta que aún siendo mayordomo, él no vale ni 2 pesos. Y se da cuenta que a lo mejor su esposa sí, cuando se van a repartir a sus hijos, él se da cuenta de que, pues no, o sea, esos solo lo hacen
porque a la ausencia de la madre, o sea, si yo me voy, incluso en la escena anterior, la esposa lo rechaza, ¿no? No, ya vete, lárgate de aquí, jamás vuelvas. Como que se da cuenta de que no, pues es diferente si ella se queda con los hijos que si él se queda, ¿no? Él sabe que él no vale, que ya se dio cuenta de que no, nada de lo que haga va a hacer que él valga o que a los ojos de sus conciudadanos él sea lo que él siempre ha querido ser, alguien de respeto y así. Hay un diálogo que tiene también con su compadre antes, ¿no? Cuando le expone esto, ¿no? Que le dice, pues nadie me quiere, nadie me voltea a ver. Y creo que su compadre le dice algo así, le da como el pie a esta escena, como que es la antesala a esta escena. Y Sí, yo de hecho pienso que ahí, es más que nada es eso, ¿no? Esta renuncia final hace cuando ya después de haber probado ser el mayordomo y se da cuenta de que el problema no son los otros, que es él, pues se da cuenta de que pues, puede hacer esta renuncia porque al final como que sí vale más su mujer que él, o sea, pienso, podría ser por ahí. sí, el diálogo al que hace referencia es cuando se pregunta cómo se hace grande un hombre. Y su compadre le dice, usted siempre ha estado chaparro por dentro. Y le Exactamente, da una situación de, el respeto no se compra, se gana. Y justo es exactamente. como, Sí, esa es la antesala a esta escena. O sea, yo creo que este diálogo es el que da pie a esa escena de la renuncia. O sea, yo creo que se da cuenta Animas Trujano que para ganarse el respeto de su gente, pues tiene que hacer otra cosa, ¿no? No es lo que siempre se imaginó durante toda la película. Entonces yo creo que ese diálogo es muy importante, su diálogo con el compadre. Sí, No sé que ustedes qué opinen. pero pareciera como que, o sea, no lo hace como por reconocimiento, ¿no? Al final, lo que es sacrificarse por su mujer. Sí, Yo exactamente. estoy más de acuerdo como con la idea de que lo hace porque pues ya se dio cuenta de que no es nadie, ¿no? Y corre el riesgo de que alguien que pues sí tiene valor en la sociedad, que tiene valor para sus hijos, que tiene valor, no para él porque él la maltrata, ¿no? Él incluso la sobaja, ¿no? Eh, para él pues su esposa pues no es más que pues, un objeto más de su propiedad, pero para otros sí tiene valor, ¿no? Principalmente para sus hijos. Y él siempre ha estimado a sus hijos, ¿no? De alguna forma. Y porque incluso intentó asesinar al dueño de la mezcalera, ¿no? Al hijo del dueño de la mezcalera cuando ultrajó a su hija, ¿no? Entonces, él tiene como lo que en la película se ve es esa estima a sus hijos, ¿no? Y que incluso se los dicen. Su mamá los consiente y los quiere mucho, pero yo les pego porque los quiero más. Entonces, y es un poco chocante como esta forma de mostrar cariño. Lo que te muestra la película es que este personaje es ignorante, ¿no? En todos los sentidos, en todos los ámbitos es ignorante. Es un ignorante, un tonto y, incluso, pero es un poco chocante porque al principio como te muestran la forma en la que está en la muerte de uno de sus hijos, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, él decide que algo que sí tiene valor, evidentemente tiene valor, que es su esposa, aunque a él no le guste, tiene más mérito sacrificar, bueno, hay que mantenerlo en la sociedad, o sea, no me refiero a que no hay que meterla a la cárcel, a meter a alguien como él, que al final de cuentas no va a hacer nada, que ya lo tuvo todo y que a pesar de tener las miles de oportunidades, nunca hizo nada, ¿no? Teniendo todas las oportunidades, teniendo el dinero y pudiendo haberse retirado en esta pelea de gallos, no lo hizo. Y cuando fue mayordomo tampoco lo hizo. Cuando tuvo la oportunidad de mostrar ser un ser humano y mantener a su nieto con su familia, tampoco lo hizo. Y solo en este momento es cuando toma acción, ¿no? Pero tampoco está de acuerdo con lo que está haciendo porque sabe que es débil y se va a arrepentir. Sí, 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 es esta renuncia. Eso es más o menos a lo que me refería cuando decía que es cuando Anima se ve como aplastado, o sea, ya se ve rebasado por la situación cuando
cuando finalmente decide como hacer esa renuncia. Digamos, podríamos especular mucho por la intencionalidad de qué fue, digamos, de cuál es la intención de Ánimas Trujano, ¿no? Pero yo, digamos que las escenas me llevan a pensar que sí es como porque se da cuenta de que es valioso. Hay una escena justo antes de que, creo que es cuando recién mata al amante, donde digamos, la cámara enfoca las manos de Ánimas y las de su esposa, y hacen un sutil gesto que se rozan. No sé si se acuerdan de esa escena. Entonces yo creo que esa escena es como importante porque creo que sí, incluso para Ánimas, sí, su esposa sí es importante. O más bien ahí se da cuenta de que sí es muy importante. O sea, que si ella no está, como que sus hijos quedan desamparados. En cambio, que aunque él estuviera, pues ahí sí, definitivamente estaban desamparados. Entonces, yo creo que esa escena, de ese sutil gesto, es muy importante y reafirma que sí, que pienso que sí es importante para el personaje de Ánimas Trujanos, la esposa. Que no recuerdo. Pero ya hasta el final, ¿no? Sí, no sé si se acuerdan de esa, es muy cortita, pero como que se tocan sus manos. Sí, yo no lo noté. ¿Tú sí lo notaste, Fermi? Sí, creo que estás haciendo referencia a la escena justo cuando ya lo invistieron como el señor mayordomo, como la esposa del señor mayordomo, y como que buscan como que buscan tomar de la mano, porque van a pero comenzar. como que... Ajá, como que hay ese rechazo también y comienzan a avanzar con la procesión y es cuando viene toda esta vorágine de desprecio, de humillación por parte de sus compueblerinos, porque pues es un pueblo, no pueden ser conciudadanos. No, no es cierto. Sí, perdón. Perdón, el chiste fue gratuito. Pero justo, creo que no había reparado en esa escena porque también habla mucho de cómo va cambiando la esposa. O sea, la esposa todo el tiempo fue todo virtud, todo bondad, todo amor. Y cuando por fin se le cumple el sueño a Ánimas, ella quiere pintar su raya, quiere marcar su distancia contra él. Eh, y también, lo cual refuerza aún más esa sensación de rechazo que tiene Ánimas y que lo termina, yo creo que también le comienza a dar como este empuje, es como ese pequeño efecto de bola de nieve en donde se van conjuntando todas las cosas, en donde todos lo rechazan, incluida su esposa, eh, para siquiera hacer mantener las apariencias, que al final de cuentas, pues la cuestión de ser el mayordomo, pues incluso lo recalca en algún momento cuando alguien se le acerca a pedirle dinero para más alcohol y él dice, no, Ánimas, no, señor mayordomo, como tratando de recalcar que lo que le va a dar la valía es nuevamente esta posición que es por todos reconocida, pero que en esta escena de la mano pudiera ser que la esposa le está rechazando ese título. Y hay otra escena, ¿no? También importante en esta cuestión de por qué hizo lo que hizo Ánimas. Y es cuando la esposa mata al amante, ¿no? A Catarina. Porque en la película te lo muestran como si ella hubiera matado a Ánimas primero, pero no. Después te muestran que matan a Catarina. Entonces esto también podría entenderse, esto ya es como interpretación mía, que Ánimas se dio cuenta de que, pues, o más bien se puede entender como lo que está tratando de decir la película, es que ella nunca dejó de amar a su esposo, ¿no? A pesar de que lo rechazó en esta parte del final, pero prefirió matar al amante antes que al marido, que tenía buenas razones tenía para matar al marido, ¿no? Más que al amante. Y no lo hizo, mató al amante, ¿no? En este como despecho que sintió por su marido, de que en el momento de más soledad, en vez de recurrir a ella, recurre al amante, ¿no? Y aparte hasta se lo dice, se lo encara.
él, lo hice para que te quedaras, lo hice para que estuvieras conmigo. Le hace este reclamo, enfurecida, con el rostro desencajado entre la ira y el dolor, justamente, y la decepción. Yo creo que aquí la palabra es decepción, o sea, efectivamente, en vez de recurrir a ella, que es su esposa, que es con quien ha tenido a sus hijos, se va a ir, se está a nada de irse con la Catarina. Que, dato curioso, estaba leyendo aquí la ficha técnica, fue interpretada por Flor Silvestre, la esposa de Antonio Aguilar. Sí, pero fíjate que este personaje de Catarina, este, yo creo que es importante porque es como el símbolo encarnado de la competencia de ánimas con Tadeo, se llama. Es como el que se la queda al final es el triunfador, ¿no? Porque la escena cuando ya lo nombran mayordoma y le dice, mira, esta es la mujer que tú tenías, ¿no? Pero ahora está conmigo y así. Como que este símbolo también, ella es como el símbolo de lo que espera ganar Ánimas Trujano al ser mayordomo, ¿no? Y superar finalmente a este sujeto Tadeo, que finalmente ese sujeto Tadeo es el que lo salva, ¿no? De la multitud enfurecida, que ya lo quieren golpear y como que él es el como que lo salta, ¿no? Salta por él, como que muy a regañadientes, como que lo defiende. Entonces, yo creo que este personaje es importante porque creo que es como el símbolo de lo que busca Ánimas, ¿no? Del reconocimiento y así de su victoria final. Entonces el hecho de haberlo matado, cuando muere ella, este personaje, es como cuando, me supongo que ya se derrumba toda esa fantasía que Ánimas tenía y ya se da cuenta de que él no vale nada. No sé ustedes qué opinan de lo que significa este personaje. Catarina. Ay, pues es que pues aparece varias veces Catarina, ¿no? Y siempre es como en momentos de cuando hay abundancia en la vida de... Al principio te lo muestran qué es lo que él quiere, ¿no? Y que no lo puede obtener. Incluso a pesar de las artimañas que utiliza cuando es el funeral de su hijo, lo más que puede hacer es tomarla del tobillo, ¿no? De la pierna y ya, ¿no? Ella se escapa. Y podría ser, ¿no? Podría ser como el símbolo de su deseo, ¿no? Que lo que siempre desea, pues está en donde, cuando lo obtiene, cuando lo pierde y cuando está más cerca de obtenerlo, está Catarina. Y cuando lo sueña, lo anhela, también aparece ella, Catarina. Pero no sé, me gustaría escuchar qué tiene pensado de Catarina nuestro amigo Fermes. Fíjate que justo la Catarina tiene como a lo mejor le estoy adjudicando características que no tiene, pero hasta cierto punto es efectivamente la encarnación de todo lo que él desea. Y siempre se le escapa. Por alguna razón, cuando ya la tiene, no es lo que él esperaba. En algunos puntos, por ejemplo, esta primera escena durante el funeral de su hijo, que esa escena es como, ¡oh! Toda esa secuencia es emotiva en el sentido de que despierta muchas emociones. Ella se escapa no tienes dinero, adiós, yo me voy con el mayordomo. Y cuando vuelve la siguiente vez que aparece es justamente cuando sale de la cárcel, le reclama a su esposa y se va a gastar el dinero con ella. Y que es esta secuencia en donde le dice, ahora tú quieres, ahora yo no quiero. Ahora te puedo tener, pero mira, velo. Le pasé el saco, el paliacate con el dinero, casi como de esto te lo vas a perder. Pero a los 2 segundos regresa y, ay, Ánimas, me da comezón la espalda. Pues ráscate tú. Pero me gustan más tus uñas. Acto seguido, Ánimas le rasga la piel porque hasta se ve cómo se enrojece y se alza. Y es... No se ve enrojecida porque es película blanco y negro. Buen punto.
Buen punto. Bien bajado. Pero también cuando se van a apostar a los gallos, también esta secuencia donde ella le quiere marcar el alto y él decide ignorarla, porque ya no es lo que quiere, sino quiere mostrarle a Tadeo que ya la tiene. Y acto seguido, la fortuna le da la vuelta por completo, porque había estado ganando y de hecho hasta casi casi yo creí por un segundo que le iba a decir mi todo y la mujer que traigo por contra ti. Y al final así Y es, ¿no? sí, Porque se termina yendo Catarina con este señor, ¿cómo se llama? ¿Tomás? Tadeo. Tadeo, Tadeo, perdón. Tadeo, Fíjate que también Tadeo. esta escena cuando se están llevando al bebé, cuando se lo dan a esta nodriza y así, y le dan el dinero, y le dice algo así el patrón como que, espero que no lo malgastes, ¿no? Ah, sí. Y le dice Ánimas, esto va a comprar mi venganza, ¿no? Como que, sí, ¿no? O sea, lo que deseaba Ánimas Trujano era dejar muy rebasado a su supuesto rival, ¿no? Que el otro ni lo consideraba, pero Ánimas como para él sí era su objetivo, su venganza. También en esta pelea de gallos, es muy intensa la escena, ¿no? Porque como que intercambian miradas, ¿no? Conforme va desarrollándose la pelea de los gallos. Mm. Y al final esta mujer le reclama, te dije que te hubieras retirado. Y pues ya es cuando pierde todo Ánimas y termina robándose al pajarito, al canario. Ujú. Y sí, esa escena a mí me gusta bastante. Digamos, esa cuando se van mostrando las miradas que se van aventando y las sonrisas de satisfacción al final de Tadeo cuando el gallo de Ánimas pierde. Uf, uf. No Y sé ustedes qué fíjense, opinan de esas escenas. algo que he descubierto a partir de sus comentarios de ustedes, que afortunadamente tengo ustedes para que me aclaren mejor las películas, en este aspecto de ¿cómo se llama? Ah, Tadeo. Ya iba a decir otra vez Tomás. El personaje de Tadeo. Lo que descubro es que al final Animas tiene lo que al principio quería, el reconocimiento de Tadeo, porque al principio lo reta a muerte, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Vamos a los machetazos. ¡Ah! Te reto a muerte, aquí afuerita, vente, órale, vente, no le saque. Y está allá afuera de la casa de su compadre, y nadie lo pela, especialmente Tadeo, que es al que reta a muerte, ¿no? No le ponen atención, no lo reconoce de ninguna forma, ni siquiera como un adversario a pesar de que sabe que su pelea, su lucha a muerte está garantizada, no vale ni siquiera el esfuerzo de cruzar la puerta, ¿no? La entrada. Y al final obtiene su reconocimiento de este personaje, porque como mencionabas, de la parte en la que está a punto de ser linchado y Tadeo es el que lo salva de ser linchado, y es porque lo reconoce en este acto en este acto en el que él se pone como víctima en lugar de su mujer para De ser autorrenuncia, encarcelado. ¿no? ¿Mande? De autorrenuncia de su libertad, Ajá, ¿no? entonces lo reconoce, pero te muestra aquí lo que yo me di cuenta, es que Animas quiere todo, pero no quiere las responsabilidades. Quiere el dinero, pero no quiere el trabajo. Quiere las mujeres, pero tampoco quiere darle el cariño, lo que ellas quieren, ¿no? Lo que ella necesita. Quiere el reconocimiento de su hijo, pero no se lo quiere ganar, o no sabe cómo ganárselo. Entonces, a mí, yo creo que Tadeo es la imagen de la sociedad moderna, que quiere todo sin el esfuerzo. Quiere todo Más bien Ánimas, ¿no? Ánimas, perdón. Sí, dije Tadeo, perdón. Ánimas es la imagen perfecta de la sociedad moderna. Queremos todo, pero no queremos el esfuerzo y la responsabilidad que requiere todos esos lujos, ¿no? Y en este caso, pues es el reconocimiento de Tadeo. Para obtener el reconocimiento de Tadeo, pues necesita la responsabilidad, en este caso, esta responsabilidad. Y es lo que dice el compadre, ¿no? De cómo un hombre se hace grande. Entonces, eso se resume en la frase ¿nos la recuerdas, Fermes? Porque ya lo olvidé exactamente. Eh,
es justo, le pregunta cómo se hace grande un hombre. Le dice que ¿para qué quiere saber eso? Usted ha estado chaparro por dentro, pero también le hace un recordatorio y ahora que lo estoy regresando a mi memoria, también le dice, son las buenas obras los que engrandecen a los hombres, pero Ajá, usted está entonces yo creo que chaparro ahí por es el dentro. punto. Ajá, ese es el punto en el que se gana el reconocimiento de Tadeo, ¿no? Cuando hace ese Ujú. acto de renuncia. Entonces, sí, sí, al principio dicen, no vale ni la pena derramar la sangre de este pobre infeliz, esta piltrafa, esta sabandija, y al Ujú. final No, sí ya lo está. consigue su reconocimiento, ¿no? Ujú. Entonces, en Sí, ya este está. sentido sí es Hasta, una historia redonda, digamos que como que el arco de Tadeo sí queda bien resuelto. Ujú. no, incluso por ahí también cuando lo reta a muerte porque está borracho, justo a Tadeo, cálmese, usted está borracho. No. Y Ánimas reclamándole, es que tú eh, aquí viniendo a humillarme en el funeral, en mi fiesta, en mi velorio. Caray, caray. Por eso les digo que esa primera secuencia para mí es como muy, muy sentimental, es muy intensa por todo lo que va marcando. E incluso también te da un poquito de la marca de lo que va a ir pasando con cada personaje, porque al final de cuentas, Tadeo se pinta como este hombre virtuoso, pero que también tiene sus defectos. Eh, tan solo en el hecho de terminarse yendo con la Catarina. Digo, ahí cada quien, pero justo la situación de que necesitan esta valía moral socialmente aceptada y socialmente gremial para ser considerados un hombre. Y ahorita que lo mencionaban, que al principio salía Tadeo con su esposa, ¿no? O lo vi mal. Porque al principio salió con una mujer y después se acerca a Catarina. O ya estoy poniendo cosas que no estaban en la película. No recuerdo, pero me da la impresión de que no era su esposa. Bueno, Estaba no como aparece con una como. mujer, ¿no? Creo que Me sí, da la pero no impresión, recuerdo bien. sí, estaba con una mujer, pero no me da la impresión de que fuera su esposa, sino me da más la impresión de que se trata de una conocida común, Que estaba por de ahí, ¿no? En el tanto de. público. Ajá, exacto, que es Mm. meramente incidental porque después ni la volvemos a ver ni tampoco se hace referencia a ella y e incluso en todo momento cuando Tadeo se da su presentación, él dice, ahora no soy rico, pero ya merito me vuelvo a empobrecer porque justo se ganó la mayordomía. Mayor de mí. Su premio. Sí, fíjate que esa escena del funeral del hijo, como que marca bien como lo que es Ánimas Trujano, ¿no? Que él quiere ser el centro de atención, pese a que tiene un hijo muerto, o sea, que es un miserable completamente, ¿no? Que es una persona que quiere llamar la atención, que quiere brillar, pero como bien dice Soma, no está dispuesto a nada, ¿no? O sea, es supersticioso, o la idea de la superstición quiere que todo le venga venido, ¿no? A través de hechizos, magia, sin tener que esforzarse por nada. Entonces, esa primera escena, la del funeral del hijo, como que ya da pie a lo que van a ser los personajes, ¿no? En esta primera parte, que es como el retrato de este hombre, como que ese tipo de escenas como que son importantes porque ya te hacen ver de qué madera está hecho este sujeto, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Sí, y estaba recordando al principio de la película, también cuando sale la escena donde el hijo está enfermo y le están haciendo los hechizos para sanarlo. Si no mal recuerdo, la escena en la que enfocan al bebé en su cuna, tenía en el suelo estaban marcadas unas alas de ángel. Pero pues la verdad, eso fue eso es una de las cosas que me hacía pensar como que la película tenía elementos mágicos, pero creo que no. Nada más, no sé si creo que no fue más que
pues, incidental eso de las ángeles, alas de ángel. Creo que aquí nos hace falta un poquito tal vez del propio contexto cultural. Digo, al final de cuentas, sí, recordamos que esto está ambientado en Oaxaca, en un Oaxaca de hace 60 años, como con costumbres muy marcadas. Eh, y creo que tampoco termina por chocar ciertas ideas de cómo es la idiosincrasia no solamente en los pueblos, sino en general del mexicano en general. Eh, ¿Por qué? Porque se, em, aquí recordando algunos datos, hace algunos años salió una encuesta en donde resulta que el 60% de los mexicanos prefiere ir al huesero, al chamán, antes que ir al médico. O que el 80% de los mexicanos, perdón, 87% de los mexicanos cree que los científicos son malvados porque saben mucho y pueden hacer cosas malas. Entonces, en cierto modo lo entiendo, pero reitero que Ánimas sí está marcado por la superstición completamente. Ya todos los elementos que nos ha dado. Y creo que estamos dejando un poco de lado al propio brujo, porque el brujo siempre saca provecho de la desgracia de Ánimas. Primero con la muerte de su hijo, cobrándole evidentemente por la limpia para ayudarlo a sanar. Y después robándole las gallinas que supuestamente dejó en sacrificio para el diablo. Y que se las robó a su esposa, ¿no? Sí, que se las robó a su esposa, que ese momento fue... A mí se me hizo muy cómico esa parte, cuando llega al otro día y le dice, pues ya no deberías de estar esperando al enviado del gallo de oro porque fui al mercado y vi al brujo casi vendiendo unas las gallinas igualitas a las que me robaron anoche. Sí, aparte la cara de Ánimas de no voy a decir que fui yo, pero evidentemente yo la regué, pero tú no me digas nada. A mí esa y la escena donde el patrón le está diciendo, no, pues es que tu marido es un borracho, y el Ánima es, sí, que acaso quieres que sea como yo, todo con tal de quedarse el dinero, ¿no? También. Sí. Y tiene varios elementos cómicos, ¿no? La película, cuando la esposa pues se ve que su marido se siente menospreciado por ella porque a ella le dan un puesto superior y va con el jefe, ¿no? Y se queja y le dice, ay, podría ponerme en otro puesto, y el jefe le dice, sí, claro, y subimos a su esposo, pero lo deberíamos de subir a la hoguera, ¿no? Algo así. Con una soga al cuello. A un árbol. Sí. Sí, bueno, va acorde con la película y con la forma de hacer cine del director. Ismael Rodríguez también fue director, para aquellos que no lo sepan, de la trilogía de Pepe el Toro, protagonizada justamente por Pedro Infante. Fuera de cámara, yo les comentaba aquí a Soma y a Esteban que Ismael Rodríguez es justamente como estos directores del cine de oro, donde su actor fetiche fue Pedro Infante, y después de su muerte ya se comenzó a bajarle la calidad a sus producciones. Sin embargo, esta producción originalmente se había pensado que el papel de Ánimas Trujano fuera para Pedro Infante, pero ante su muerte él se encargó de buscar otros actores y Toshiro Mifune se encantó con el guión. ¿Qué es lo que cuenta el internet? La verdad es que mi gran pregunta viene, me acaba de saltar la pregunta de cómo rayos entendió un guión si él no hablaba español y evidentemente tampoco lo leía. Pequeño detalle. Sí. Leyó la reseña, ¿no? Lo puso en Google Translate. Sí, pero yo... Ajá. Continúa, perdón.
Sí, nada más ahí, justo me doy cuenta de ese pequeño detalle y reitero que no desentona tanto con otras obras que hizo Ismael Rodríguez, como tampoco desentona con un poco, con esta idea de darle de cuando en cuando un alivio cómico a la tragedia. Eh, Siento que sin tal vez estos pequeños destellos, esto ya lo hemos abordado en otro capítulo, sin estos pequeños destellos de comedia, a veces involuntaria, a veces muy exprofeso, eh, creo que la película sería mucho más pesada, sería muchísimo más dramática y evidentemente creo que tampoco tendríamos esta forma de hacer los contrastes. Porque al final de cuentas, por ejemplo, el chiste del patrón acerca de que lo tienen que subir a un árbol, pero colgado del cuello, eh, hace mucha mofa sobre la incapacidad e inutilidad de Ánimas de desempeñar siquiera una labor sencilla bien. E incluso por ahí más adelante le dice, no te corro por la esposa que tienes. Recalcando un poco esta idea. ¿Ibas a decir algo, Esteban? Sí, hay un tema que ya es como un poquito fuera de la película que me gustaría como abordar, y es la elección de Toshiro Mifune para interpretar a este personaje. O sea, ¿ustedes creen que, digamos, no se podía haber elegido a otro actor, a un actor mexicano? ¿O creen que sí, digamos que sí beneficia a la película la elección de Toshiro Mifune? ¿O les da igual? Mira, yo viendo la película, a mí me hubiera gustado que no me hubieran dicho al principio que era un actor japonés, porque creo que hubiera tenido como que una mejor perspectiva de la película sin tener como presente que era un actor extranjero, ¿no? Pero yo siento que no me sacó de la película. No me sacó de la película ni el hecho de que fuera doblado. Aunque a veces había veces en las que se notaba mucho que estaba doblado. Y no por el hecho del que estuvieran mal sincronizados los labios o un error de doblaje, sino por el sonido. Porque, y esto es lo que hace notar mucho y a mí como que me salta mucho luego los doblajes. Eh, que el sonido del fondo es diferente al sonido del doblaje. O sea, el doblaje luego se oye de estudio. No se escuchan ruidos. Cuando empieza a hablar el personaje que está doblado, los ruidos de fondo se cancelan. Y cuando está hablando el personaje que sí está en escena, se empiezan a escuchar errores del fondo, el eco del lugar en el que están. Entonces ahí te das cuenta como que ahí hubo un error en la mezcla de audio. Obviamente que iba a ocurrir en esta época, pues no tenían como que los avances tecnológicos como para si meter doblaje ya era difícil, de por sí difícil, pues ahora mezclar el audio era con una tarea titánica. Pero pues a mí el personaje de actor pues no me sacó de la película, sinceramente. Y entonces pues lejos de esos pequeños detalles, no siento que se vaya en contra de la película la decisión de escoger este actor, y que pienso que actúa bastante bien, que a final de cuentas es lo que importa. Pero bueno, el chiste es que sí sí es importante que se note que el actor esté en concordancia con la etnia de la localidad, dado que hasta importa la forma en la que hablan y todo eso. Pero a mí no me sacó, y bueno, sus facciones, pues sí parecen. Conozco varios mexicanos que tienen esas facciones, igual de como decíamos en la película anterior, las señoras del pueblo en la película ¿cómo se llamaba? Si me pueden recordar. Ikiru. Al final las señoras que salen al final pues parecían mexicanas. Entonces no hay como que tanta diferencia entre las etnias asiáticas y las mexicanas. O las las indígenas. Ajá. Fíjate que aquí hay algo interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, el papel de la esposa
de este hombre, evidentemente tampoco es indígena. No. O sea, No, como sí, que, ahí sí. fíjate que a mí me gustaron mucho las actuaciones y yo Ujú, no tengo gran problema con que se haya elegido a Toshiro Mifune. A mí me parece un acierto porque a mí me parece como un actor extraordinario y no tiene... Pero fíjate que pues es interesante. A mí personalmente no me molesta. O sea, yo sí te ujú. la creo. O sea, veo la película y sí te la creo. Pero supongo que puede haber personas que como que sí dicen que algo desentona, ¿no? Porque son personas que visualmente no son indígenas. O sea, parte del cast no es indígena. No se Ujú. ve así y hacen como y tienen esos papeles que probablemente alguien podría decir que le resta realismo a la cinta. Ujú. No sé Pero qué pues no es opinan de una esto. película realista. Y pues en cuestión de las, como decías, yo sí lo noté en la película, pero no lo había mencionado, que es la de el papel de la actriz, la actriz que hace de la esposa. Yo la verdad no se la compré que fuera indígena. Desde el principio dije, esta mujer, y no es indígena, no es ni siquiera mestiza. O sea, no parece de estas etnias. Pero como dices, a lo largo de la película, pues se fue ganando su papel. A pesar de que desentonó al principio, porque sí me desentonó mucho, se fue ganando el papel y hizo una buena actuación. Entonces, Sí, la verdad pues, es que, digamos, no te saca de la inmersión en la película. Pero ¿qué ujú, nos tiene que decir el buen Fermes acerca de esto? Uy, tema controversial en su época y en la nuestra. El hecho de elegir un actor extranjero para este papel. Híjole, en su momento sí, a Ismael Rodríguez lo querían colgar de sendas zonas, pero creo que justo el papel de Toshiro Mifune interpretando a Annie Mastrujano eh, es excelente. O sea, yo no, allí no tengo desperdicio. Yo no, salvo efectivamente por momentos la parte del audio, concuerdo plenamente con Soma, eh, pero creo que la calidad de la historia y la calidad de las actuaciones profundizan más allá de esta cuestión, ahora sí que étnica, racial. Efectivamente, cuando escuchas por primera vez hablar a la esposa de Ánimas, que se me fue el nombre, eh, tú dices, no, esta mujer no es indígena, no es de Oaxaca. De hecho, si vemos como el cast aquí en Film Affinity, eh, ninguno era de Oaxaca. Este, Toshiro Mifune era de Japón. Columba Domínguez, que es Juana, esposa de Sí, Ánimas, un pueblo un era de. poquito lejano, ¿no? De Oaxaca. Un tanto. Un poco, no más tantito. Este, Columba Domínguez era de Sonora. Flor Silvestre, ella era de Guanajuato, si mi memoria no me falla. Eh, el Tadeo, ay, ¿cómo se llamaba? Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, ujú. pues era también como del norte de Zacatecas, era de Zacatecas. Entonces, Ah, pero ninguno sí tenía cara de geográficamente mayordomo él. A él sí Bueno, cuando lo pareció dije, este señor sí tiene cara de que tiene dinero. Eh, Pero justo vuelve como un poco nos juega en contra ciertas idiosincrasias. Digo, la verdad es que la historia por sí sola es como muy atrapante. Si, ahora sí que si ignoras estos detalles y te los cuentan al final, sí te quedas así como de, no manches. Y es que no Insisto, tienes que tal vez hacer sí ni siquiera un esfuerzo, ¿no? Para ignorarlos. O sea, ellos hacen la actuación tan bien que los olvidas. sí, Exacto, exactamente. incluso la forma, el compadre, que se me olvida quién lo interpretó, al compadre, este, ay, Belamín, no es cierto, Armando Sumaya, él era de la Ciudad de México, pero este compadre, pues sí es así como, está muy inmerso en el papel. Y a lo largo, por ejemplo, del cine de oro mexicano, de todo lo que va a ir
marcando esta época, nos vamos a encontrar un montón de esas cuestiones. O sea, vamos a encontrar sobre actuaciones, mexicanos interpretando a japoneses, japoneses interpretando a mexicanos, eh, gringos interpretando a alemanes, rusos, mexicanos interpretando a alemanes y rusos, eh, bueno, soviéticos de la época, pero no lo veo reprobable, porque, y justo al contrario, muy loable, porque Toshiro Mifune era una bestia en la actuación. O sea, tan solo yo creo que toda esta estructura no de la escuela de actuación que él manejaba, que era como recordar, aprender, sentir, proyectar, lo tenía muy bien dominado. Si algo que vimos, por ejemplo, en Ikiru, es que, por ejemplo, las expresiones corporales japonesas son muchísimo más marcadas que, por ejemplo, la actuación mexicana. No estoy diciendo que sean superiores, solo estoy diciendo que en este punto están expresando más. Son Y a más lo mejor actorales, ¿no? histriónicos, incluso rozando el histrionismo, que es ese por arriba de la actuación y de la teatralidad, Del teatro. en donde, Ujú. exacto, en donde tienes que mostrar que si algo te sorprende, las cejas tienen que estar hasta arriba, hasta donde te dé, no solamente un... eh, y creo que aquí, y nada más para concluir esta parte, yo creo que no hay desperdicio alguno con el hecho de haber escogido a alguien así. O sea, buscando aquí por qué escogieron a Toshiro Mifune, Ismael Rodríguez fue a ver Los Siete Samuráis de Kurosawa, se quedó tan impactado y dijo, yo quiero a ese actor. Y viajó hasta Japón con un traductor y dijo, señor Mifune-san, no sé cómo le haya dicho, pero seguramente le dijo algo así como, Mifune-san, usted es muy versátil, lo quiero actuando para mi película. Sí, de alguna Sí, forma sí, se no. comunicaron, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que el cast está bien escogido y no es necesario cambiarlo. Ni siquiera habría que hacer otra vez la película. Yo pienso que así como está hecha, está bien. Y Sí, sí, la podemos es que disfrutar. Mifume es como muy expresivo, no sé cómo describirlo, pero sí, sí, te transmite como una especie de energía, como que te hace ponerle atención. Entonces, Sí, yo creo que para y no mí es sí fue muy exagerado. buena, pero sin llegar a ser exagerado, ¿no? Es que Ajá, es raro eso es bien porque, difícil. ajá, porque como que hace eso, pero no queda como acartonado o falso. Ujú, Es raro. Sí Se tenía un siente talento como, orgánico, sí, sí, ujú. sí, sí, sí. Y pues se bueno, siente orgánico. Y bueno, pues estas, nada más. Perdón, adelante. pues que estas actuaciones, pues aunque no sean de la etnia, pues te las crees, ¿no? Ujú. A mí, yo sí, yo me las creo, aunque no sean. Sí, y ese es el trabajo de un actor, ¿no? O sea, puede ser del color, de la etnia que sea, pero si no te la compras, pues es que no está haciendo bien su trabajo de actuación. Y al final de Sí, aunque cuentas, hubieran puesto a alguien de la etnia correcta, pero es un mal actor, no había nada que hacer. sí, no. Ese es el trabajo del actor y aquí está bien hecho el trabajo del actor. Y una cosa que sí no me gustó de la película, que más o menos ya abordé un poquito, la música, el audio y la música. Hay varias piezas que están desentonadas con lo que te va presentando la película. Por decir, ahí sí yo no les perdoné la tipo de música que usaron. Porque al principio usaron música que no es regional, que no es de Oaxaca. Es música que parece más de ¿cómo decir? Como la que usan la música de fondo en películas de vaqueros, cuando están los indios en algún ritual, así de Ajá, como flautas y western. tamboras. Y eso sí se ha llegado a utilizar en esta región del mundo, pero no en esa época. En esa época ya estaba bastante más desarrollada la música y la música regional de Oaxaca pues es muy característica. Y eso sí no se lo perdoné a la película, porque habiendo tantas referencias
y no pudieron traer una bandita de por ahí que seguramente estaban grabando ahí en Oaxaca y que grabaran unas piececillas y no hicieron el esfuerzo. Ahí sí no se los perdono porque pues había la disponibilidad. Y sí usaron una pieza regional en una parte que es como en el baile en el que están en el baile de seducción. Ahí sí usaron una pieza regional. Y se nota la diferencia porque está más elaborada. Y pues las mezclas de audio, pues ahí, como decía en la cuestión del doblaje, pues se entiende que por la época es muy difícil hacer una buena mezcla. Entonces ahí no tanto, pero a mí sí me saltó esa parte. Y pues nada más, creo que es de... Y en cuanto a lo técnico, como esa parte en la que me perdí, de la que no entendí si lo habían sacado antes o si había salido después, siento como que se pudo haber manejado mejor esas escenas para hacer un poquito más claro. No sé de qué forma, pero siento que pudo haber sido más claro. Y hay algunas otras escenas en las que también como que la transición es un poco torpe, no es tan orgánica. Y esas cuestiones como que no me agradaron tanto de la película. Y que también había cuadros que no estaban bien, los personajes no estaban dentro de cuadro. De repente había una escena donde estaba la niña aquí y estaba hablando así, acortada a la mitad, y entonces, luego se notaba que no era como un recurso adrede, sino que fue un error de que no hicieron bien la toma, ¿no? Y quedó la niña aquí. Como entonces, de composición, sí, más bien, ¿no? Ajá. Entonces, hubo varias cosillas así en cuanto a lo técnico que sí no me agradó. Y sí no tienen como que mucho perdón para mí. No sé ustedes si tienen algo que no les gustó de la película, porque ya fuimos muy condescendientes con las películas que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Hay que decir algo que no nos haya gustado. Se quedaron pausados, impresionados por mi comentario. Bueno, sí, ya que hablamos de los detalles, bueno, tengo yo ahí dos cuestiones justamente con la primera, el audio creo que es lo que más resalta. De repente, la composición musical, yo también me sentí a veces desentonado por las piezas musicales. Sobre todo porque creo que tenían mucho de dónde cortar. O sea, la única pieza así 100% regional es la que escuchas en este baile que mencionas. Y como que siento que queda de ver. Te pinta como un cuadro costumbrista, pero el sonido de repente te queda a deber. Y la segunda cuestión no es tanto los detalles como de cámara, sino más bien la construcción como de ciertos elementos de locaciones. Por ahí creo que el momento más claro es cuando hacen la locación del cementerio, que se ve que es un fondo pintado tipo película de Ed Wood, con unas cuantas cruces de madera ahí medio mal clavadas en un escenario. Ahí sí me sentí completamente, ahí fue como de... Pero, reitero, ahí por ese lado, la fotografía, de repente la iluminación les fallaba un poco, digo, se veían muy oscuros los personajes, o sea, salvedad de que es una película blanco y negro, pero realmente se veían mal iluminados. Y considero que para ser tal vez la primera película mexicana que vemos, acorde a la época, está dentro de los estándares, pero definitivamente son esos pequeños detallitos que a lo mejor no habíamos reparado en ellos. Yo, por ejemplo, no había reparado en esta escena de la niña y tienes toda la razón, está mal enfocada, no es un elemento, es un mal enfoque directamente. Pero considero que la historia en ese sentido sobrepasa la cuestión técnica. La fotografía sí está muy bien hecha, ahí se notó la mano de un experto, porque al menos
cuando hablamos de decorados grandes, de campos abiertos, ahí sí la fotografía no les falló. Sí me sentía, a pesar de que es una película blanco y negro, sí me sentía en el lugar. Pero insisto, el decorado del cementerio, ahí sí fue como, híjole, Ed Wood, te podría haberte prestado un par de cruces de carta. Fíjate que a mí, si bien sí noté un poco de esas deficiencias, creo que la calidad de las actuaciones y lo demás, como que sí hacen como que se me olvide un poco eso. O que me centre no tanto como en esos elementos, sino como en las actuaciones y en lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que si bien no son como memorables, por ejemplo la música, no me parece que sea así mm, como horrible, ¿no? O sea, pienso que está bien, pero no me parece como nada memorable. Y sobre pues estos errores, pues digamos que como que no le restaron mucho o sea, sí, pero como que no le restaron mucho a que yo disfrutara como la película. Entonces como que estos errores como que me parecen como perdonables, al menos para mí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y pues bueno, muchachos, ya nada más tenemos 10 minutos. Vamos con las conclusiones. Y pues usted nos las trajo, don Fermes, y pues denos sus conclusiones y su calificación, por favor. Por supuesto. Bueno, dentro de todas las películas que hemos estado viendo, dentro de las películas que hemos estado revisando ya directamente con este formato de grabación, considero que es un retrato, una fábula que nos habla mucho de la naturaleza humana, de la búsqueda de grandeza por parte de un hombre que busca eso, ser grande, ser aceptado, ser reconocido. Y bueno, eh, podremos hablar y hablar de esta película. Tiene efectivamente sus detalles técnicos, pero yo considero que la calidad de la historia, la forma en la que se transmite a través de la pantalla y de las actuaciones, todas esas vertientes de emociones, toda esa vorágine, eh, la deja como una muy buena película dentro de lo que hemos visto, y también una muy buena película que yo creo que mucha gente debería de conocer. Entonces yo la recomiendo, no es porque yo la haya traído, pero yo sí le doy el 5, a 5 estrellas, eh, porque dejando muy de lado, y por eso hago este gesto, muy de lado, la cuestión, Para los que algunos no detalles nos ven, técnicos. está juntando sus manos y las está separando. Efectivamente, estoy dejando muy de lado todo esto. Yo sí le doy las 5 estrellas porque es una historia conmovedora, es una fábula muy bien contada, a partir del retrato de un hombre del cual nunca esperas nada y que tiene un cierre que no esperas. Entonces, 5 estrellas y la recomiendo para que la vean. En un Muy rato bien, libre, dura hora y media. Entonces, excelente. ¿Y sus conclusiones, don Esteban, por favor? Bueno, a mí me parece que es una buena película. Eh, Como bien dice el buen Fermes, es el retrato de este hombre abominable, de esta piltrafa humana, de este miserable, con un interesante giro al final. Ya casi Fermes me robó las palabras, pero sin embargo yo difiero en su calificación y para mí yo le pondría 4 estrellas. A mí me hubiera gustado que exploraran un poquito más sobre el personaje de la esposa y algunos otros elementos, pero en general yo le daría 4 estrellas y esa sería mi conclusión. Ok, excelente. Y pues bueno, yo en mis conclusiones, pues como usted, hay poco que puedo agregar a lo que ya dijeron ustedes. Pero pues yo que me quedo con que pues es una fábula, esta película es una fábula donde la lección es ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Todos tenemos nuestra redención y todos tenemos nuestros pecados, así que pues también no hay que juzgar a pesar de a pesar de muchas cosas que como este personaje que fue Ánimas podrían decir e indicarnos que es un pésimo ser humano, pues al menos tuvo su momento de gracia, ¿no? Y
pues en cuestión de calificación, pues la historia me parece sencilla. No es una sencillez, no es como algo que sea como malo, pero no sé, pues yo pienso que a lo mejor se hundió, fue muy largo la parte en cuanto a describir a este personaje. No sé, pero a lo mejor también la película no es tan larga. Pero pues yo por la calificación igual le daría unas 4 estrellas. No sé, no me convence como para ponerle las 5. Es muy buena película. Es que ya que pongamos 4 estrellas, pues ya parece como que es mala porque nada más ponemos 5 o 4. Entonces, no, 4 es muy buena, muy buena película. Solo hay cosillas Sí, como que no me sí, permiten ponerle el... Ajá. allí un día, querido público, les vamos a traer una película de 1 estrella o de 0 estrellas para que vean. Y ahí sí. Sí, entonces sí, yo lo dejo con las 4 estrellas. Y pues bueno, muchachos, vamos despidiéndonos porque esto ya se está acabando. Usted, por favor, háganos los honores, señor Fermes, que este es su momento. Es su momento de brillar. Muéstrenos el brillo en su interior. Espero que yo no sea chaparro por dentro. Pero bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos aguantado estas 2 horas prácticamente de estar escuchando nuestros debrayes, nuestras devanaciones. Y pues me despido, esperando contar con su atención para la próxima emisión. Y me retiro diciéndoles mi frase: si no puedes convencerlos, confúndelos. Muy buena noche. Y confúndanlos poniéndoles películas. Usted, denos su despedida, por favor, don Esteban. Pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Y si llegaste hasta el final, ya me tienes que tener el respeto que me merezco. Sí, tienes que tenerme ese respeto. Y bueno, eso sería todo. Buenas noches. Excelente. Muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que, si usted lo desea, le agradan nuestras conversaciones sin sentido, de sin pie, sin cabeza. Nos veamos en la siguiente emisión, en donde vamos a traer por fin una mala película. Yo les voy a traer The Room, a ver si sí es cierto que es una obra maestra de la comedia involuntaria. Nos vemos en la siguiente emisión, amigos. Que tengan una excelente noche, tarde, día y sigan bellos. Hasta pronto.